Bueno. Bueno. Vamos a ver cómo se ejecuta un kernel. El objetivo de esta charla va a ser como ver diferentes formas de encontrar idealmente vulnerabilidades en lo que es el kernel específicamente, y específicamente en Linux para limitarnos un poco en scope, pero esto funciona para todos los kernels. Si no se encuentran vulnerabilidades, aunque sea estaría bueno encontrar bugs. Entonces hay varias formas de hacer esto. Si yo quiero trabajar con Linux, siendo que es software libre, digo, bueno, lo quiero analizar el programa. Lo primero que haría es, bueno, me bajo el código fuente y lo reviso línea por línea. Pero bueno, hay un pequeño problema, que es que el kernel tiene 29 millones de líneas, entonces es un poco complicado de analizar a mano, lamentablemente. Entonces, bueno, tenemos que pensar formas un poco más inteligentes de encontrar bugs. Otra forma que se puede hacer es usar herramientas de análisis estático de código, que son programas que toman como entrada el código fuente y de alguna forma, con ciertos algoritmos, van encontrando posibles bugs. El tema con los programas de análisis estático es que suelen tener muchos falsos positivos porque nunca ejecutan el programa. Entonces a veces es bastante molesto para trabajar. Otra opción que tenía que mencionar es el de los LLMs, que están bastante de moda. Hace un par de semanas salió esta vulnerabilidad en Linux, que es el copy fail, que está muy buena. Porque tiene un exploit de escalación de privilegios que anda fantástico y en un montón de distros. Y eso se encontró usando LLMs, pero lo encontró un security researcher con años de experiencia haciendo seguridad del kernel, y usó esto como si fuera una herramienta más, como si fuera un análisis estático más. No es esto el mito de... Está el Cloud Mythos, que automáticamente te escribe el exploit por sí mismo y une a todo. Es una herramienta que evidentemente funciona bien, pero yo no voy a hablar de esto porque no es un tema que me interese mucho, sino que voy a hablar de el fuzzing, que es una técnica mucho más dinámica para encontrar bugs. Esencialmente, el fuzzing consiste en tener un conjunto de inputs que se le pasan a un programa para ser ejecutado. Estos inputs posibles se mutan. Generalmente se elige algún elemento de los que están en lo que se llama el corpus de inputs posibles, se le aplican pequeñas mutaciones, o sea, se flipeó un bit, se cambia un número, se agranda o se achica el input, todo de forma así medio boba, o sea, sin mucho razonamiento, pero se trata de aplicarle ciertas mutaciones a una entrada, correrlo y ver si eso crashea. Que por más que sea algo bastante bobo, por lo menos en comparación a otras técnicas de análisis de programas, como veo que todo el software está roto, funciona bastante bien en la práctica. Ahora, si hacemos un fuzzer tipo el súper básico, como el primer fuzzer que existió, generalmente se va a trabar cuando se ejecuta, porque al hacer mutaciones random a cosas random, es muy complicado que encuentre el input en particular que hace que se haga algo interesante. Entonces hay una técnica que se desarrolló, que es el Coverage Guided Fuzzing, que lo que hace es no solamente analizar la salida que produce ejecutar un programa, sino analizar todo el camino, o sea, todas las líneas que cubrió ese input. Lo que se hace generalmente es que el fuzzer que usa Coverage se queda con los elementos, con los inputs que fueron interesantes, y para medir lo interesante, la relevancia, se fija aquellos que cubrieron cierto camino en el código que no estaba cubierto antes. Y esa técnica, si bien también todavía sigue siendo medio boba, no se hace mucho análisis, es una mejora bastante importante al fuzzing tradicional. Bueno, ahora los casos de tipo de éxito de un fuzzer pueden ser, por ejemplo, un parser de imágenes, donde yo el input que tengo es una imagen, un JPG, se lo paso al fuzzer y eso claramente o crashea o lo interpreta todo bien. Ahora,
si estoy fusionando un kernel es más complicado, porque un sistema operativo está como constantemente recibiendo entradas, procesándolas, no tiene un input y un output. O sea, lo más cerca que habría de eso es como tener un mainframe de hace 40 años que de input tenía una tarjeta perforada y sacaba algo impreso a un papel, pero ahora ya no existe esto. Entonces, por esa y otras razones, digamos que fusionar un kernel es un poco más complicado. Para simplificar la cosa, vamos a referirnos a un sistema operativo, a un kernel, digamos, más que un sistema operativo, como el código que tiene para manejar drivers, cosas de entrada y salida, y el manejo de syscalls, que las syscalls son, bueno, es el API que le provee el sistema operativo a los programas de usuario para atender ciertas peticiones de, bueno, manejar archivos, comunicarse con la red, ejecutar programas, etc. Bueno, la herramienta de la que voy a hablar, que es la que hace fuzzing de kernel, ¿se ve la imagen? Sí. Ahí está. Bueno, voy a hablar de esta herramienta que es syscaller, hecha por Google, que bueno, fue un fuzzer que usa Coverage Guide, como mencioné antes, está enfocada solamente en hacer fuzzing de kernels, se hizo pensando en Linux principalmente, pero después se fue extendiendo a otros kernels como los de BSD, Fuchsia, que es un kernel de Google, y algunos otros más. Bien, algunas características del programa este syscaller. Como había dicho acá, bueno, esto que el sistema operativo son los drivers y los syscalls. ¿Cuál dicen que el programa que se llama syscaller, en cuál debe hacer foco? El syscaller, que se llama el programa, es más del lado de los syscalls o del lado de los drivers. Bueno, igual hace ciertas cosas con los drivers, pero lo principal es tratar al input que se le manda al sistema operativo como una secuencia de syscalls que se hacen usando un lenguaje custom que hicieron, especifican la forma en la que se sintetiza una posible syscall y especifican la forma en la que se hacen mutaciones. Corregime cualquier cosa, la forma en que se hacen las mutaciones. Bueno, es coverage guided, o sea que se usa un mecanismo del kernel de Linux para reportar el coverage a nivel kernel que se ejecuta, eso desde el programa, el fuzzer. Terminé y pregunto. Bueno. Claro, bueno, el programa, el syscaller, agarra el coverage que reporta Linux y según eso elige con qué inputs quedarse, según aquellos que, bueno, le resultan interesantes, que ejecutan nuevo código. Otras cosas que tiene que son bastante útiles, por ejemplo, minimizar un crash, porque al ser si el programa es una secuencia de syscalls inmensa, es muy difícil entender por qué es que el programa crashea y cómo se arregla. Entonces, esto hizo gente del lado defensivo, no del lado ofensivo, entonces está muy pensado para, una vez que encuentro el crash, me fijo cuál es el mínimo input posible que yo tengo para reproducir el bug, y así, bueno, lo reporto a los maintainers de Linux y cuando no me putean, lo arreglan. Una consulta que es, ¿syscaller es consciente de los IOCTL que tengo cuando hago un archivo, por ejemplo? ¿O eso también es parte del fuzzing? Sí, en realidad los syscalls, para syscaller, tipo IOCTL no es un syscall. Un syscall es tipo IOCTL con este parámetro y todo. Porque viste que IOCTL es como una super syscall de muchas cosas. O sea, justamente lo que hacen estos es usar un lenguaje para definir su syscall en vez de, por ejemplo, usar los headers de C. Claro. O sea, no hay una correspondencia uno a uno entre lo que es una syscall de verdad y lo que tiene esta abstracción. Si estoy fusionando una webcam, por ejemplo, tengo set parámetro, get parámetro, start recording, change resolution, que todos esos son IOCTLs. Claro, y habría que ver si tiene soporte para eso que se está fusionando, pero sí, o sea, se puede hacer.
cosas más inteligentes. Que si está trabajando con cierto tipo de archivos, que le mande syscall que estén relacionadas. Lo tenés que definir a mano. Claro, sí, escribo un header, una definición de... Bien. Bueno, entonces estamos trabajando con un kernel de un sistema operativo, entonces no estaría bueno que yo cuando corro el fuzzer, si me encuentro un crash, se crashee el fuzzer, o se me crashee el file system donde se guardan todos los crashes. Entonces, bueno, la forma de ejecutar típica es correr todo adentro de una máquina virtual. Y la forma de hacer eso es que, bueno, hay un código que hace el scheduling de todas las máquinas virtuales, que las crea, le copia el programa de ejemplo, lo ejecuta. Hay un tema en particular con las cosas del sistema operativo, más relacionadas a la concurrencia, que hacen que por ahí haya que ejecutar muchas veces el mismo programa, porque a veces no es reproducible el crash, o generalmente como que se ejecuta todo para maximizar la reproducibilidad. Aparte de eso, bueno, imaginemos que se crashee el kernel, hay que levantar una nueva máquina virtual de cero. Generalmente se trabaja con un kernel que no va a andar a los pedos porque tiene un montón de cosas de debugging que hace que ande más lento. Entonces se pueden imaginar que, bueno, lo que tenemos acá es, así como si uno está fusionando un programa que parsea imágenes, tiene como una superficie de ataque muy chica y anda rapidísimo a razón de cientos de miles de iteraciones por segundo. Cuando se está trabajando con el kernel va a andar todo mucho más lento y aparte la superficie de búsqueda es mucho más grande, entonces bueno, la performance es un tema medio grave, pero bueno, el Syscaller está hecho por Google, así que tanto no les importa esto, pero cuando yo lo quería correr tuve ciertos problemitas de que como tardaba mucho en tener una entrada interesante. Así que bueno, usé esto un poco como excusa y me armé mi server de fuzzing. Esto que ven es una placa china, que son los X99, que son unas placas que están muy buenas porque usan una serie de procesadores Xeon, que son procesadores de servidores de una gama vieja, entonces están medio regalados y se puede conseguir cosas con muchos cores a costos razonables para alguien que no es Google. Encima tiene como doble core, o sea, es una placa con 2 procesadores, fue una bestia. Ahora les voy a mostrar unas cosas. Este soy yo haciendo cagadas con el hardware, que le pifié y bueno, cuando hay que poner la pasta térmica entre el procesador y el disipador me olvidé de sacar el plástico que dice please remove y me pegué una puteada, pero no enchufé nada, así que las usé. Bueno, y con eso me terminé armando el server, que quería mostrar una cosa que me pareció muy divertida. Está bien, yo estoy en Linux, yo agarro y me pongo a fusear el kernel así a toda máquina. Y si yo quiero ver como en Linux cómo está todo, quiero ver el estado de los CPUs, ver, o sea, en términos de performance cómo están dando, ¿qué puedo hacer? HTOP. Ok. HTOP, bueno. Esto lo estoy haciendo para actualizar mi máquina. Ahí está. Entonces, no me acuerdo. Ahí. Me pasó una cosa muy divertida cuando... No sé si se va a llegar a ver, pero el objetivo es que no se vea. Bueno, me pasó una cosa medio loca, que encontré una especie de bug en HTOP y cuando yo lo corrí, estaba re contento y la cantidad de cores como que no entraba en la pantalla. Entonces me volví loco porque nunca me pasó que tenía tantos cores que no se ven en la pantalla. Incluso no puedo usar los settings porque no se ven. Entonces me volví loco. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cómo? ¿Alguien tiene una pregunta? Mientras tanto. No. Bueno, porque justo está en cero el CPU. Bueno, ahora en 40 segundos va a levantar. Bueno, entonces me volví loco y ahí está, así todo bien, date a encontrar el setting correspondiente para que se vea todo bien y ahí quedó. Esto debería estar fuseando y no lo está.
Uy, ¿por qué no está? A ver. Qué lindo, 126 gigas. ¡Oh! ¿Lo maté? No. No, acá está fallando. Ok. Bueno, a veces le pasa que se corta, pero se debería ver que está como a toda máquina, a toda potencia, con 288 cores en uso. Bueno, no importa. Ahora después lo dejo. Bueno, con eso yo ya tenía mi server. Con ese server que armé, incluso con uno solo, el coverage que reportó, si bien no era igual, estaba bastante cerca de lo que se reportaba con las instancias públicas de Google corriendo el Syscaller, así que se portó bastante bien. Eso fue una gran sorpresa. Bueno, ¿y por qué me metí con Syscaller en particular? Esto quería contar. Bueno, esto es el trabajo que estoy haciendo para mi tesis de licenciatura con la gente del AFI que está ahí arriba. Ahí está Dani, que me está dando una gran mano con todo este tema. Yo la verdad que estoy re contento porque me encanta todo lo que son sistemas operativos y seguridad, y en esos momentos, bueno, me costó mucho encontrar un tema de investigación que me guste, y vi esto y fue como, sí, yo quiero hacer eso. Entonces, en particular, bueno, armarse un server que corre el Syscaller no es una tesis, desafortunadamente, así que bueno, tengo que hacer algo. Para contar lo que estoy haciendo, os voy a mencionar rápidamente lo que son los procesos asincrónicos. Normalmente, cuando yo como un programa de usuario corro una syscall, lo que va a pasar es que, bueno, yo hago algo como un write, lo que sea. Una vez que se hace la syscall, toma el control del sistema operativo y ejecuta con mayor privilegio el código de kernel que atiende la syscall, hace alguna cosita para procesarlo y le devuelve el control al proceso de usuario. Eso es como funcionan normalmente las syscall tradicionales. Ahora, lo que pasa en Linux y en algunos otros kernels es que ciertas syscalls hacen que se schedulee como un cierto proceso que corre como kernel, pero en background. O sea que se le puede devolver el control al programa de usuario, pero se siguen ejecutando cosas. Entonces, bueno, como la ejecución pasa medio de forma sincrónica, es un poco complicado capturar el coverage de estos procesos asincrónicos. Por suerte, en el kernel de Linux ya hay un mecanismo para capturar el coverage de procesos asincrónicos que yo odio el nombre que le pusieron, que es coverage remoto, porque yo me imagino que algo remoto es como, no sé, que me meto por SSH una máquina y capturo el coverage, no. O sea, el coverage remoto en este caso es eso, el coverage de algún proceso que se corre en la misma máquina, pero de forma sincrónica. Ahí está. Me acabo de acordar. Ahí está a toda máquina el pasa. No sé qué le había pasado antes. A ver, ¿dónde está el 65? Okay. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Coverage remoto. Me trabé. Procesos asincrónicos. Explicaste que existe el coverage remoto. Sí. Bueno, no, claro, está eso. El coverage remoto es lo que captura el coverage en procesos asincrónicos. Lo que pasa es que la forma de decirle quiero que me captures el coverage en este proceso es que requiere manualmente que en cada lugar donde se cree el proceso asincrónico se toque el código del kernel y se le agregue cierta cosa para que lo haga. Y esto, como requiere cierto trabajo manual para cada lugar, no se hace mucho. O sea, los lugares donde se hace los cuento con los dedos de la mano. Estos son algunos lugares donde por ahora ya viene de un en coverage remoto, que son IP sobre la interfase USB, Bluetooth, Wi-Fi, NFC. ¿Qué sistema que usa Linux se les ocurre que tiene todo eso? IoT o Android. Claro. O sea, la gente de Google hizo esto específicamente para Android, pero quizás no está tan adaptado a otras cosas. Entonces yo lo que estoy haciendo es que automáticamente, sin necesidad de tocar cada lugar en el código
que cree procesos asincrónicos que automáticamente todos reporten coverage de una. Y eso por ahora viene bastante bien. Este es el gráfico que pude mandar el otro día, que es el gráfico de coverage sobre tiempo en diferentes campañas de phashing. Las campañas que son en rojo yo corro el phashing normalmente sin hacer ningún cambio, y lo que está en azul es el phashing con los cambios que yo le hice, es la instrumentación que captura el coverage en todos los lugares, así que por ahora viene bien. Todavía no se pudo concluir si efectivamente funciona para detectar más bugs o no, eso está en proceso, porque por más que esté todos los 88 cores a full, le sigue costando, como que tarda mucho en obtener resultados. Entonces bueno, la semana pasada me quedé ahí esperando los resultados del phaser. Así que vengo haciendo esto, viene bien, ya veremos si se encuentran crashes interesantes o no. Lo bueno de Syscaller es que a mí me sorprende, ya que hoy la Angry Edition, es que uno lo corre y saltan todo tipo de bugs de Linux, que sí, debería estar retesteado esto, y saltan bugs en cosas bastante importantes como el sistema de archivos X4. Digo, no me esperaría que tenga bugs, y si bien a veces son difíciles de reproducir o no significa que sea una vulnerabilidad. Digo, está todo medio roto y eso sorprende. Bueno, para ir cerrando, un poco para seguir con la parte del rant. Esto está muy relacionado también a todo lo que pasó con estas semanas con la vulnerabilidad de copy fail. Linux está lleno de agujeros de vulnerabilidades que permiten escalación de privilegios de ser un usuario normal a root. Entonces por ahí está bueno asumir que es un sistema single user de un usuario y no correr cosas con diferentes usuarios asumiendo que como tienen distintos usuarios no van a poder interferir entre sí. Lo mismo pasa con containers de Docker, porque bueno, los containers son también todos comparten el mismo kernel, y los exploits de elevación de privilegios suelen afectar también a Docker, así que si tienen que hacer cosas que corran código como de diferentes partes, bueno, hay que considerar usar máquinas virtuales como mínimo, pero mismo kernel de Linux sin ningún tipo de hardening extra, bueno, es como que en algún momento te lo van a romper. Y después, este es un mensaje de hace 34 años de este señor Tannenbaum, que acá hice mi tarea y traje el libro. Espero que los que cursan cosas de sistemas que vean los libros de Tannenbaum, o sea, en toda la carrera, desde cosas de sistemas digitales hasta redes, los libros de Tannenbaum son bárbaros. Bueno, este chabón hace 34 años, medio de forma muy pedante, a este jovencísimo Linus Torvalds, le dice: che, lo que hiciste no sirve para nada, yo si fueras mi alumno te bochaba. Le dijo eso, o sea, le estuve leyendo el debate y es bárbaro. También si les interesa cosas de sistemas operativos, vale mucho la pena leerlo, por más que a veces sea un poco triste la forma en que se comunican. Bueno, lo que decía Tannenbaum... Tampoco muy bueno. ¿Cómo? No, Linux es peor. Y bueno, lo que decía Tannenbaum es que esto que hiciste es hacer un kernel monolítico, estás corriendo un montón de cosas con el máximo privilegio, y eso causa un montón de problemas a nivel seguridad, que usando mi sistema operativo y usando sistema de microkernel, esto no pasaría. Y si bien, bueno, uno por ahí puede decir que evidentemente como el que ganó el debate más o menos es Linux, porque nadie está usando Minix. Bueno, en realidad sí, porque están los Intel, pero como que todos dicen, yo uso Linux ganó, pero quizás lo que pasó es que estaba muy adelantado a su época casi, y podría ser momento de empezar a considerar los microkernels y otras formas que nos garanticen más seguridad a nivel sistema operativo, porque no sé si está obsoleto Linux, pero
claramente, o sea, tenía cierto argumento, tenía cierto nivel de razón Tannenbaum, como un poco sabe. Así que con eso iba a cerrar. Nada, ahí. Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar a mí. No sé si a mí. Sí. No, nos podemos explicar. Yo tengo una consulta de Sí. Syscaller que es, o sea, vos me decís que Syscaller está pensado, yo describo cómo son estas syscalls y vos me armás programitas. O sea, estás armando en C o me armás un pseudocódigo y yo me encargo de ver cómo ejecutarlo. O sea, vos tenés el... O sea, mi pregunta en todo caso es, ¿me Sí. sirve Syscaller para otra cosa que tiene pinta de Syscall? Como por ejemplo la VM de un lenguaje donde tengo un boundary fuerte entre VM y lenguaje. Yo puedo generar bytecode, invocar primitivas, pues tengo un Sí. montón de invariantes de safety y Sí. después puedo correr la VM de Java. o Y la tenés que VM ver de qué forma detectarle un crash, o sea... Es la un crash en la VM. Suena como interesante. Sí, es una VM que no es de, pero no como propia. O sea, está muy bueno para generar, tener esa especie de... no lo tengo O sea, abierto. El lenguaje que tiene sirve para generar como casi una especie de gramática, sería Claro. los posibles valores de syscall, y eso tiene, bueno, define la forma también de hacer las mutaciones y todo. O sea, si vos decís, en vez de un kernel tengo esta máquina virtual con lenguaje y tenés una forma de detectar los crashes, podría llegar a servir. Hay que ver si hay la herramienta práctica para eso. Normalmente las VMs es como una noción de primitiva o Sí. código nativo o lo que fuera. Entonces, un invariante interesante es que código malformado, ya sea porque lo malformó el JIT o lo que sea, no debería crashearte el proceso. Claro, si vos podés, en realidad la forma de detectar crashes es usando los que son los sanitizers del kernel. Entonces, o sea, uno no compila un kernel normal, sino que es un Claro. kernel que está instrumentado para Sí. que crashee mucho más que el kernel tradicional. Entonces, lo que se puede hacer en ese caso es, si vos lográs de alguna forma hacer que la VM esa detecte muchos crashes, Normalmente las VMs tienen un modo de hacer claro, y que tenga eso, y se podría usar esto para, o sea, para generar los posibles programas de entrada. Claro. O sea, No lo hice, pero quizás, a ver. También mucha de la infraestructura de Syscaller está un poquito hardcodeada Para generar programitas para en C. estar usando un kernel en Claro. particular. O sea, hay momentos en que te puedes mandar la VM, que obtener una imagen, Claro. y la sintaxis que escribís asume que Claro. tiene un header que puede leer que traduce de sintaxis a Syscall. Claro, no es como un fusero de gramática genérico. No, por eso, también para capturar coverage se asume que estás arriba de un kernel que tiene una implementación custom de coverage, etc. Para hacer VMs, no sé si es mejor los fuzzers genéricos de user space y hacerlo de un kernel de la VM. Lo que pasa es que vos podés. Tengo que iniciar esto. Lo que pasa es que vos muchas veces tenés como una capita que no es del lenguaje, donde ya entraste con las optimizaciones y todo eso, y vos sabes que podés tener miscompilation, pero no te deberían llegar a un crash. O sea, digamos, un miscompilation te puede generar que el programa se comporte mal, pero no debería ser type confusion, por ejemplo, que es lo que usás para empezar a manipular bytes en la memoria. Hay un par de invariantes interesantes que van más allá de lo que deberías poder lograr con el lenguaje base. Digamos, no es que un fuzzer te va a encontrar un keep spray. Entonces vos tenés que esquipear esa parte o armás el hardness como por fuera de las primeras dos capas de la VM, ¿viste? Pero ahí ya es como muy intrusivo, qué sé yo. Es medio... depende como la diseño de cada VM, ¿no? Sí, habría que ver cómo está hecho. O sea, seguramente que se puede hacer, hay que ver si, es verdad, lo que dice Dani, si vale la pena por ahí ir con algo que no asuma tanto todo a nivel sistema operativo, claro. yo te iba a preguntar, no sé si tenés, creo que justo ibas a buscar y tenías un hola mundo de este fuzzers, porque me intriga qué tipo de programa te genera esto. Decimos que te genera syscalls, pero Sí. por ejemplo con los test que viste de File System,
En ese caso, vos necesitas primero abrir bueno, una cerré los syscall, slides. el open, después un read, después un write. ¿Cómo te mantiene? No, o sea, los tiene contexto? con Vim. Así a través de varias syscalls. Como que me intriga qué es lo que genera. Tenía una cosa de C, a ver. No, pará, estoy acá. ¿Qué será esto, Como puede ser cualquier cosa. Claro, este es un script de reproducción de un crash. Esto fue generado. Sí. Bueno. O sea, genera un montón de cosas, por ejemplo, para crearte cierto tipo. Ya ni me acuerdo, o sea, no sé para qué era esto, este crash. Pero como generalmente hay una cosa que tiene que son las pseudo syscalls, que uno como que le mete código que se ejecute normalmente, que no es una syscall, entonces permite crear recursos y eso es lo que hace que este código quede tan largo, pero al final de alguna forma esto se supone que es un reproducer para que crashee cierto kernel. ¿Y el programa que te genera tiene un concepto de secuencia de syscalls? De esto, abro un archivo, le escribo unos bytes, leo unos bytes, tipo te maneja eso. Claro, sí, porque trabaja con recursos. Trabaja ¿no? con recursos. Entonces, claro, dice. Cada archivo sería claro, un recurso. trabaja con cierto archivo o con cierto, por ejemplo, cierto file system y le aplicas operaciones a eso. Claro. Claro, es bastante. Como que tiene mucha lógica para que sea más rápido el fuzzing, porque si no, nunca terminaría. Claro. Bueno, en realidad nunca termina el fuzzing, nunca produciría algo útil. ¿Estamos con eso? Una puntita. ¿Probaste Sí. además de Linux algún otro kernel? Todavía no. Tengo ganas de probarlo con algunos más. Tipo OpenBSD, que bueno, yo porque también uso un poco de OpenBSD y quería ver, aparte que es uno que se supone que es más seguro, ver como si crashea menos o es una mentira. Más o menos. ¿Encontraste algo muy interesante? Me reservo la respuesta. We can neither confirm nor deny. ¿Probaste, tenés en la mía probar algún microkernel? No sé, es que no hay mucho tampoco. O sea, Acá hay uno, no es muy serio, unos australianos que lo habían probado correcto, tipo, respecto a Sí, es no me acuerdo el nombre. ¿con X? No, ¿O no? no era con X. No, era. SL4A. algo. Ah, es el 4, claro. Estaría bueno, no vi que esté integrado, o sea, habría que hacer la integración. Claro. O sea, en Fuchsia está integrado por IntegroChat. Sí. Ah, ¿Fuchs es microkernel? No, no es microkernel. Ah, bueno. Es chiquitito. Claro. Es chiquitito kernel. No, pero bueno, debe estar divertido para probar con carnecito de juguete. Eso quería hacer alguna vez. Esto es como, si tengo un exokernel, es inviable testearlo con esto, ¿no? ¿Qué es un exokernel? ¿Es lo del Zen? Básicamente tengo una biblioteca, es una lib para bilear un sistemita operativo y armo la aplicación directamente en el kernel. Puedo tener como separación de privilegios, pero No sé como bien la cómo noción están de hechos. correr la Ahí aplicación, no, no sí, me- sí, no sé cómo sería. ¿Lo que está implementado en user space o al revés? Eso no La sé idea si de tiene. exokernel viene de cuando nace todas las cosas de virtualización en hardware, o sea, cuando renace, ¿no? Pues nace originalmente en los 60 para los mainframes. Cuando renace toda la virtualización en hardware, los tipos empiezan a decir, che, estás corriendo un Linux que come un montón de recursos, y vos estás teniendo un server HTTP. Te doy esta biblioteca, agarrás ese tipo, agarrás un cacho de Apache, agarrás esta biblioteca, los enganchás. La biblioteca solamente tiene drivers para los dispositivos virtualizados de QEMU o de tu hypervisor de confianza, y vos tenés una bibliotequita que te arma ese pequeño kernel que te queda jardeneado adentro de una VM. Solo vive para mantener adentro de una VM una aplicación, una especie de dispositivo operativo de aplicación. Claro, es como si no hubiera sistema operativo, más o menos. Claro. Entonces, no Claro, sé si existe la noción esa del syscall o corre todo. Tenés una noción de syscall, Sí. pero tenés una noción de boundary entre Claro. las partes
Pero también cuando habilitas cosas para los sistemas operativos real time es un poquito así. O sea, no es hay más función en RTOS, pero ya como que se empieza a ser más difuso, ¿no? Sí, habría que ver, o sea, también como qué tanto sentido tiene usar estos fuzzers genéricos de kernel y no algo tan particular. Ahí cuanto más cerca está la aplicación, hay que ver qué tanto sentido tiene. ¿Vamos? Bueno, creo que con eso estoy.